La señora nuestro me puede ayudar a repartir. Vamos a tener una hojita ahí. Estamos viendo fundamentos bíblicos, la doctrina fundamental es que podamos estar conociendo de los fundamentos bíblicos, y hoy vamos a pasar a un tema que es la médula espinal del cristianismo. Vamos a pasar a un tema en el cual tenemos que entender bíblicamente lo que nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es la muerte de Cristo. Entonces vamos a aprender algo hermoso hoy. Y la muerte, como veíamos, nos llega a todos en algún momento. La palabra de Dios, cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero acuérdense que cuando habla la palabra de Dios acerca de esta muerte, no habla de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Pero si recordamos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva incurrieron en pecado, sucedió que ellos fueron quitados de la presencia de Dios, fueron sacados del huerto del Edén, y a partir de ahí empezó un proceso de muerte en sus vidas. Si bien ustedes pueden ver que a lo mejor Adán vivió 970 años, después Matusalén 930 años, 67. Matusalén 969. Bueno, eran muchísimos años los que vivían antes, y por el pecado el hombre fue decayendo cada vez más. Y sabe que déjeme decirle algo, el pecado lo arruina todo. El pecado en nuestra vida lo va a arruinar siempre todo. Entonces, Adán y Eva incurrieron en el pecado y entró el pecado al mundo, y nosotros también empezamos a morir. Desde que nacemos, me encantó esa frase, desde que nacemos empezamos a morir. No es que estamos rejuveneciéndonos, no, empezamos en ese proceso de muerte. Pero hay algo hermoso en esto. La muerte de Cristo vino a ser el acabose, el culmen, la finalidad de todo esto. Entonces, es lo que vamos a ver hoy en los fundamentos bíblicos. El tema estamos viendo la personalidad de Cristo, pero hoy vamos a ver la muerte de Cristo, y en ese tema nos vamos a estar desarrollando unas cuantas semanas. Vamos a ver primero que nada el versículo para memorizar. Vamos todos, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Son los versículos que tenemos que memorizar. Vamos, acompáñenme con sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3 y 4. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos a ver hoy una breve introducción de lo que es la muerte de Cristo. Primero que nada, su importancia. Ahí dice, tienen su hoja. Es cierto que el significado pleno de la muerte de Cristo no se puede abarcar en una o dos simples declaraciones a manera de lemas, pero vamos a ver la importancia que Dios le da a través de su palabra. Y para esto, primero que nada, vamos a ver las tipologías de la muerte de Cristo. Tipologías de la muerte de Cristo. ¿Por qué vamos a ver las tipologías de la muerte de Cristo? Bueno, primero, ¿qué es una tipología? Dice ahí, la tipología bíblica es una teoría que dice que una persona, cosa o acontecimiento en el Antiguo Testamento tiene un significado simbólico, presagiando una realidad que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Hay cosas, formas, sucesos que dan una señal o que dan una declaración de algo que simboliza la muerte de Cristo. Por eso esto es una tipología, ¿está bien? Y el versículo que tienen ahí, por favor, memorícenselo. Ahí está, es como que una píldora de toda la doctrina, de todo lo que significa este libro que usted tiene en sus manos. Usted memoriza esos dos versículos, 1 Corintios 15, 3 y 4,
Ahí está relatada toda la doctrina bíblica, en esos versículos. ¿Por qué? Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Cristo murió. Hemos visto que Cristo es Dios, pero ahí dice que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. No murió por otra cosa. El justo por los injustos. El Cordero sin mancha derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Dice, y que fue sepultado. Jesucristo fue sepultado. Y dice, y resucitó al tercer día. Y esto es la doctrina, el centro de la doctrina cristiana, ¿sí? La muerte de Cristo. Por eso vamos a ver a manera de introducción las tipologías de la muerte de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver que la palabra de Dios siempre, en cada momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, está mostrando que Cristo murió y está apuntando a ese mensaje tan precioso, a la única manera en la que el hombre podía recibir el perdón de pecados. Siempre la Biblia está apuntando hacia la cruz de Cristo. Aunque se presenta Abraham, Isaac, Jacob, en el Antiguo Testamento se siguen presentando los profetas, sacerdotes, el tabernáculo, el templo, tantas cosas, tantas tipologías que existen de lo que es Jesucristo, su muerte, su obra redentora. El Antiguo Testamento va gritando, hermano, Cristo viene a morir por nosotros, pongan su fe en Cristo. Y esto es el centro de la Biblia. Si usted quiere saber, en resumidas cuentas, si alguien le pregunta, a ver, resúmeme la Biblia, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Usted puede darle este versículo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y perdón que sea tan reiterativo, pero necesito que lo meta en su corazón y en su mente, porque esta es la médula de toda la doctrina bíblica. Bien, vamos a ver una tipología de la muerte de Cristo. Ahí dice un inciso A, el primer sacrificio por el pecado del hombre, túnica de pieles. Vamos a Génesis capítulo 3. A Génesis capítulo 3. Al principio ahí de su Biblia. Del 9 al 24. Voy a leer uno y ustedes me ayudan con otro, ¿está bien? Sí. Yo empiezo con el 9. Génesis capítulo 3, del 9 al 24. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus peñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Significa tu curiosidad, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva,
por cuanto Él era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no le haga su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma y goza así. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino de la vida. Amén. Bien, una tipología de la muerte de Cristo. La primera tipología de la muerte de Cristo está aquí mostrada. ¿Por qué? Porque Adán y Eva vivían inocentes, no conocían el pecado. Adán y Eva no conocían lo que era el pecar, el desobedecer, el matar. Ellos habían sido creados inocentes y por lo tanto alejados del pecado porque no lo conocían, pero vivían en comunión con Dios. Esta comunión se pierde en el momento en el que ellos desobedecen y entra el pecado al mundo. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están que destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, incurrieron en pecado y toda la humanidad automáticamente cayó también en pecado. O sea, tú y yo somos pecadores. Somos pecadores. Y hemos visto en la doctrina bíblica tiempo atrás que Dios, una de sus características es que Dios es un Dios que santo. La Biblia lo muestra como que un Dios 3 veces santo, que quiere decir que Él no tiene nada que ver con el pecado, con la suciedad, con la inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios la aborrece y la juzga y hay juicio dentro de eso. Y cuando Adán y Eva incurrieron en pecado, cayó juicio sobre ellos. Tenían que morir físicamente, tenían que ser exterminados. Lo hablo así porque es real. Tenían que ser exterminados de la presencia de Dios, sí. No tenían que ya existir ellos. ¿Por qué? Porque delante de Dios y de su presencia y de todo lo que Él ha creado no puede existir el pecado. Pero ya se encontró pecado en Adán y Eva. Pero vamos a ver qué es lo que pasó, porque hay una tipología de la muerte de Cristo aquí, y vamos a explicarlo un poquito. Versículo 21, dice así, ahí en el capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué hizo? Los vistió. Una pregunta, aquí hay un lema entre muchos comentaristas. Yo tengo esta postura, y ahorita lo vamos a ver un poquito. Es el primer sacrificio que se hace por el hombre. Es el primer sacrificio que se hace por el hombre. ¿Con qué Dios los vistió? O sea, ¿de dónde salieron esas túnicas de pieles? ¿Quién me puede decir? No sé. ¿Qué piensan? ¿De un animal? Que a lo mejor sacrificaban un cordero, de una vaca. Pero si te fijas, la Biblia nunca dice aquí que Dios dijo, hágase las pieles, y las pieles se hicieron. Pero tampoco dice que agarró un corderito y lo mató. Lo único que aparece en la Biblia es, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Pero ya Dios antes había creado y dijo, todo lo que he hecho es bueno. Dios ya no tenía que volver a crear otras túnicas de pieles y háganse las pieles. Esto, como primera evidencia, muestra que Dios tomó de los animales y hubo un sacrificio. Alguien tuvo que pagar por Adán y Eva, por su pecado. Hubo derramamiento de sangre, hubo una muerte, un sustituto por ellos dos. Adán y Eva merecían morir por su pecado. Usted y yo merecíamos morir por nuestro pecado. Pero hubo un sustituto, el cual fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo prolonga un tiempo más hasta que volvamos a caer, quita tu pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios. Por eso esto es una tipología de la muerte de Cristo. Es la primera que vemos en el Antiguo Testamento. Adán y Eva merecían ser exterminados, hermano. Usted y yo merecíamos ser exterminados, pero ahí se muestra la gracia, el amor y la compasión de Dios, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Entonces, espero que Dios vaya abriendo tu corazón y tu mente para poder ir entendiendo lo que significa la muerte de Cristo. Esto es a manera de introducción, su importancia
y los otros dos puntos que vamos a ver enseguida. Si usted lee ahí, aparece, dice que es muy probable que las pieles de los cuales se hizo la ropa fueran sacadas de los animales cuya sangre había sido derramada como expiación a Dios. Para cuando encontremos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios a Dios, podemos suponer que Dios les había dado instrucciones de esta naturaleza, a Adán y Eva, de cómo podían ya acercarse a Él y tener comunión con Él. Nos encontramos ya en la palabra de Dios a Caín y Abel, capítulo 4 de Génesis, y vamos a ver cómo dice que la ofrenda de Abel tuvo buen olor grato delante de Dios, pero la de Caín fue rechazada porque tomó de la tierra. ¿Pero por qué? Porque ya Adán le había enseñado a Caín y Abel cómo ofrecer un sacrificio para tener una relación con Dios, acercarse a Él de una manera correcta, de una manera santa. Por eso creemos que este fue el primer sacrificio, una tipología de la muerte de Cristo, la túnica de pieles. Vamos a ver otra tipología de la muerte de Cristo. Ahí está un inciso B, es Isaac. Vamos a Génesis capítulo 22, por favor. Versículo del 1 al 18, vamos a hacer lo mismo. Es interesante que podamos ver otra tipología de la muerte de Cristo. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 18. Yo leo el 1 y así después ustedes el otro. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para darle a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios cuando no rechazaste tu hijo único, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de ese lugar: Jehová proveerá. Por tanto, desde hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado de tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es una lectura un poquito extensa, no sé si la habían leído alguna vez hasta este punto, pero esa es otra tipología de la muerte de Cristo, ¿sí? Es otra tipología de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque va a apuntar, y si ustedes ven en el versículo 2 dice: Jehová le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Levanta la mano, ¿quién tiene hijos aquí? O nietos. Bien. Imagínense que Dios le pida, nació su hijo, a lo mejor ya crecieron, a lo mejor no, los tenía ahí pequeños. Pero imagínense que Dios te habla y te dice: ofréceme en holocausto, o sea, sacrificio, a tu hijo por mí. Eso significaba darle cuello a tu hijo. No solamente darle cuello, derramar toda su sangre, sino después prenderle fuego para que fuera consumido todo en sacrificio a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, no lo sabemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo que unigénito. Y aquí se cumple otra tipología de la muerte de Cristo. El Antiguo Testamento, reitero, sigue gritando, sigue mostrando el camino hacia lo que iba, el evento único y perfecto que iba a suceder a través de la muerte de Jesucristo. Ese es el tema principal de toda la Biblia. El tema principal de toda la Biblia siempre fue a través y por medio de la fe en que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a darnos vida. Iba a darnos vida. Dios dijo a Abraham: ofrece en holocausto, no solamente mata a tu hijo, tu Isaac, sino matarlo como un sacrificio, dice ahí, matarlo con toda aquella solemne pompa y ceremonia con la que se acostumbraba a ofrecer holocaustos. No era algo lindo, no era algo bonito, pero el Padre Celestial decidió dar a Jesucristo, su único Hijo. Y dicen por ahí que el cielo quedó en bancarrota cuando el Padre decidió dar a Jesucristo por usted y por mí. Vamos a ver otra tipología de la muerte de Cristo, la última, la Pascua. La Pascua en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12, vamos ahí por favor. Éxodo capítulo 12. Génesis, Éxodo sigue después. Versículo del 1 al 14. Vamos a hacer lo mismo. Yo leo uno y ustedes me siguen con el otro, hasta el 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será el principio del mes, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña, no basta para el cordero. Entonces él y su vecino medieron toda su casa como era conforme a cada uno, haré la cuenta del. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de Israel de las 2 edades. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada con fuego, y carne sin levadura, con hierbas amargas comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo comeréis en fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para probar durante vuestras generaciones. Perfecto los que le daréis. ¡Wow! ¡Qué hermoso
es poder ver otra tipología de la muerte de Cristo. Y esto es solamente como una introducción, hermano, así que prepárese para lo que viene más adelante, porque vamos a profundizar en lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta tipología muestra que el pueblo de Israel había pasado ya por las 9 plagas, y esta plaga que venía aquí era la 10ª, era la última plaga para el pueblo de Israel antes de ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y aquí muestra algo, dice ahí en su apunte para utilizarlo, dice: el Cordero Pascual, del cual se habla aquí en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14, el Cordero Pascual era un tipo, porque Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios versículo 7, dice: Cristo es el Cordero de Dios, en Juan 1:29. A menudo se le llama Cordero en Apocalipsis. El Cordero tenía que ser de calidad óptima, tenía que carecer de todo defecto, tenía que ser perfecto. Por eso el Señor Jesús fue un Cordero y sin mancha. Por eso cuando estamos en Juan capítulo 1 también vamos a ver que Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, el rozamiento de la sangre también es un tipo de Cristo. La sangre del Cordero debía rociarse para que la muerte no llegara a esa casa. Dios dio instrucciones a Moisés y le dijo: de esta manera van a hacer, porque el ángel de la muerte va a pasar a medianoche, y donde no se halle la sangre en los postes y en los dinteles de la casa, va a entrar el ángel de la muerte y se llevará la vida de todo primogénito de la familia. ¿Y qué pasó esa noche? Hubo mucha muerte y mucho dolor para todos aquellos que no pusieron la fe en aquello que Dios les había dicho que hicieran. ¿Por qué la fe, hermano? Porque dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos salva. ¿Por qué? Porque nos hace santos, puros y sin mancha delante de Dios. Eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Y en aquel tiempo Jesús le dice: maten un cordero, y la sangre que se rocíe, la sangre que se derrame la van a rociar en los postes. Y cuando ustedes estén dentro, el ángel de la muerte va a pasar por ahí, va a estar y va a ver que la sangre ya ha sido dada, ya se ofreció ese pago, y el ángel de la muerte no va a pasar por ahí. Es lo mismo que pasó con usted y conmigo. Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros como nuestro Salvador personal, porque la sangre de Jesucristo y la muerte de Él vienen a ser un sustituto para nosotros, porque nosotros merecíamos morir ahí y nuestra sangre tenía que ser derramada, pero alguien vino a pagar por nosotros. Ese fue Jesucristo. Y qué más hermoso es ver que a punto de salir ya, de ser liberados, primero tenía que ser rociada la sangre, tenía que haber un pago, y no iba a haber muerte para todo aquel que creyendo pusiera esa sangre en el dintel. Y usted y yo tenemos la oportunidad de poder creer en Jesucristo y decirle: Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, y que tu sangre derramada me limpia de todo mi pecado, pasado, presente y futuro. Ya no hay más pago por el pecado. Jesucristo, ya el Cordero perfecto, murió por nosotros. Y si usted cree en esto, dice la palabra de Dios que Jesucristo le da vida eterna. Vida eterna, hermano. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Una vez que creyeron, pusieron esa sangre en el dintel, no tuvieron muerte, sino que tuvieron vida, porque salieron de la esclavitud del pecado de Egipto, y fueron liberados. Así nosotros también fuimos liberados de la esclavitud del pecado en el momento en que creímos en Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que tienes la oportunidad hoy de creer en Jesucristo, de creerle a Él. Esto es solamente una introducción, hermano. No sé si alguien tenga preguntas, si alguien tenga alguna duda, podemos contestarla ahorita con la palabra de Dios. No tenga miedo, estamos pocos ahora. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Del valor de la muerte de Cristo, su importancia. ¿Todo está bien? Mira, ¿puedo decir algo? Sí. Aquí donde dice Génesis 3, que Jehová Dios hizo al hombre de túnicas de pieles y los vistió, y que se me hizo una semejanza pues de que a nosotros también nos vistió de justicia y de salvación al referido en él. Así es. Amén. Dice la Biblia que porque por gracia
Sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿En qué? En la muerte de Cristo, en su obra redentora. Porque primeramente os enseñaron lo que así mismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la fe que te salva, hermano. Esta es la fe que te va a dar la vida eterna. No el hacer cosas, no es por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sino por su misericordia. Así que permite que Dios siga haciendo esta obra en tu corazón. Y si estabas un poquito ahí, a lo mejor dudoso, a lo mejor pensando que puede llegar a ser la muerte de Cristo, es importante que te empieces a dar cuenta que la Biblia menciona a gritos de tapa a tapa que Cristo te amó y que Cristo te ama y que Cristo está esperando que si no le has abierto tu corazón, se lo abras. Que te des cuenta que Él no es un Dios que solamente viene a caerte con un rayo encima, no es un Dios juicioso que viene nada más a decirte, eres un pecador y vete al infierno. No es así, sino que se muestra su gracia y su misericordia, y a través de todos los tiempos Dios sigue manifestando su amor, y sigue manifestando su amor. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una comunión, pero solamente esa puerta tiene, ¿cómo se dice? Cerrojo por dentro. Nadie puede abrir por fuera porque no tiene. Solamente tú tienes la decisión de poder decir, Señor, decido abrirte porque Cristo está afuera. Tú tienes que abrirle tu corazón para que Él entre y puedas tener comunión con Él. Y no solamente comunión, sino salvación, si aún no has hecho esta decisión por Él. Vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en sus manos. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre, Señor, por todas las generaciones. Gracias, Dios, por estas tipologías de la muerte de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por estas túnicas de pieles que tú diste, Padre, a Adán y Eva, y fue el primer sacrificio por el pecado del hombre, Señor, donde tú estabas mostrando lo que había de venir, Señor. Un cordero perfecto, un cordero santo, sin mancha. Gracias también, Señor, por Isaac, porque aquí nos muestras, Dios, cómo tú también, Señor, fuiste dado para el perdón de nuestros pecados, Señor, en lugar nuestro. Y por la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Gracias por este bendito cordero que fue sacrificado, que su sangre fue rociada en los dinteles para poder tener esa libertad de la esclavitud del pecado y la vida eterna a través de este regalo hermoso, a través de este cordero. Gracias, Dios mío, por hablarnos. Te pedimos podamos seguir escuchando tu voz y que tú, Señor, sigas hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.